Buenos días, amigas y amigos. Muy bienvenidos a compartir con nosotros el Evangelio de este domingo. Se desarrolla en el lago llamado el Lago de Jesús, porque se convirtió en el centro de sus actividades apostólicas. En efecto, allí se recuerdan varios episodios muy importantes. La confesión de Pedro, cuando Jesús le preguntó si lo amaba, algunas curaciones y muchas otras cosas muy interesantes de la vida de Jesús. Bienvenidos entonces a compartir la reflexión sobre este Evangelio que la Iglesia nos propone para el domingo 19 del tiempo ordinario. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y de miedo se pusieron a gritar: ¡Es un fantasma! Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no tengan miedo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, haz que vaya hacia ti sobre las aguas. Ven. Le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Después de la multiplicación de los panes, Jesús despidió a la multitud. Mandó a sus discípulos a que subieran a la barca para hacer la travesía hasta la otra orilla, y él se subió al monte a orar. Se trataba de una travesía muy difícil, una barca frágil y un viento en contra, y les faltaba mucho espacio para llegar hasta la otra orilla. El mar embraveció y los discípulos se asustaron. Esta barca representa a la comunidad y nos representa a cada uno de nosotros hoy. Es fácil identificarnos con los discípulos, pues que también nosotros estamos en una travesía difícil para llegar a la otra orilla, a la del nuevo tiempo, a la de la nueva manera de ser iglesia. También a nosotros el miedo nos domina, porque estamos en una barca en tiempos difíciles, con vientos contrarios. Pero en la narración encontramos algo muy importante. Cuando Jesús y Pedro regresaron a la barca, el viento se calmó. Y entonces los otros discípulos que estaban allí se maravillaron y se arrodillaron ante Jesús, reconociendo en él al Hijo de Dios. Esta es también nuestra propia historia, la que nos recuerda el Papa Francisco. Sobre la barca estaban todos los discípulos, unidos por la experiencia de la debilidad, de la duda, del miedo, de la poca fe. Pero cuando a esa barca volvió a subir Jesús, el clima cambió inmediatamente. Todos se sintieron unidos en la fe y en él. Todos, pequeños y asustados, se convirtieron en personas grandes y seguras. En el momento en que se postraron de rodillas y reconocieron en su Maestro al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces también a nosotros nos sucede lo mismo? Sin Jesús, lejos de Jesús, nos sentimos asustados. Sin embargo, tenemos la seguridad de que Jesús siempre está con nosotros.
tal vez oculto, pero presente y dispuesto a sostenernos. Esta es una imagen eficaz de la iglesia, una barca que debe afrontar las tempestades y algunas veces parece estar en la situación de ser arrollada. Lo que la salva no son nuestras cualidades y nuestra valentía, sino la fe, que nos permite caminar incluso en la oscuridad, en medio de las dificultades. La fe nos da la seguridad de la presencia de Jesús, siempre a nuestro lado, sosteniéndonos y apartándonos del peligro. Todos nosotros estamos en esta barca y aquí nos sentimos seguros a pesar de nuestros límites y nuestras debilidades. Estamos seguros sobre todo cuando sabemos ponernos de rodillas y adorar a Jesús, el único Señor de nuestra vida. Recordemos la vigilia pascual de este año 2020, cuando ante la plaza vacía de San Pedro, a causa de la pandemia, el Papa se refirió a este evangelio. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen, estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Jesús siempre escucha nuestra súplica. Por eso los invito a que ahora nos unamos con mucha confianza, como Pedro, como los discípulos, a decir, Jesús, sálvanos. Esto lo podemos hacer con un salmo muy hermoso en el que le suplicamos al Señor que nos salve y le damos gracias porque siempre nos salva. Es el Salmo 106. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Gritaron en su apuro y el Señor los libró de sus angustias. Demos gracias al Señor por su amor, por sus prodigios. Dijo y suscitó un viento que calmó las olas. A silencio redujo la borrasca y las olas callaron y Él lo llevó hasta el puerto deseado. Feliz domingo en compañía de María, la auxiliadora de los tiempos difíciles.